Hola, Hola, Olis. ¿cómo vas? ¿Cómo vas, Nix? Yo Bien, bien, bien. sí. Justo se me cayó el internet, pero obvio, pero volvió. Así que, Obvio, porque así es, ley de Murphy. armando un tabaquito. Armando un tabaquito, por supuesto, para poder... Sí, porque a mí me agarra de, cuando hablo con amigues, de fumar, no sé por qué. Claro, así que, Pulsión oral, dirían los psicoanalistas. bien. Bueno, tenemos una hora justo. Empezamos hace 2 minutos, así que después tener en cuenta para que no se nos corte, porque seguro va a haber mucho que hablar, ¿no? Dale, me voy fijando la hora. Ya, Genial. perfecto. Perfecto, Eh, así tenemos cuando ir cerrando un poquito. O se claro, corta y se corta y sí, listo. bueno, ya está, Lo siento, así es la vida. claro. Bueno, no sé si querés empezar vos, ya veo que se va sumando gente. Sí, ahí como que se va sumando la gente. No, empezamos mejor. Así yo termino de armarme. Genial, Y de una, de te voy una. con... Bueno, no sé, pensaba como decir que la idea un poco de esta charla, lo que hablamos hace unos minutos, es como que nos mandamos normalmente audios reflexionando de la vida y del trabajo y de la narrativa y así. Y creo que siempre en nuestros audios llega un momento en que alguien declara, llegamos a los audios de más de 5 minutos. ¿No? Es como en algún momento se habilita y ahí charlamos un rato. Y como que, bueno, en el fondo un poco hacer visibles estos audios o más o menos compartirlos acá, esta sería la idea, ¿no? Sí, como que sea una especie de conversación pública de temas que nos vienen interesando un montón y hace un montón de tiempo, sobre cuestiones que nos preocupan y que tenemos ganas como nada, de visibilizarlo mientras nos tomamos una birra de por medio. Claro, Salud. salud. Y bueno, hay tanto que decir, pero supongo que algunas personas hoy eh, vienen más del mundo de la narrativa o algo saben y quizás otras no, y en todo caso como que la idea es hablar desde algunas ideas que nos hicieron sentido en la narrativa, ¿no? Pero supongo que desde otros lugares también. Eh, Sí, uh-huh, creo que sería re lindo como, bueno, primero contarle a la gente que no viene de la narrativa o del palo de la psicología, que Nitz y yo laburamos como terapeutas desde una perspectiva que se llama prácticas narrativas. O que elegimos llamar prácticas narrativas. Ay, Agus, Oli. Y estaba Clau también por ahí, unas amigas. Y que no todo el mundo tiene por qué venir de la psicología tampoco, están amigues de un montón de palos ahora escuchándonos. Y que como que a mí lo que me hizo acercarme a la terapia, eh, a las prácticas narrativas, fue justamente esta idea de tener conciencia sobre lo político en la terapia. Que ahora hay una persona, nos dicen a qué se refieren con politizar la terapia, no que siempre es política, ya sea normalizadora o emancipadora. Sí, la terapia siempre es un espacio político y creo que la diferencia entre que sea emancipadora o normalizante depende de si reconoces esa politicidad dentro de ese espacio y si generas como dispositivos o contradispositivos para visibilizar las relaciones de poder que ahí se ejercen y que termine generando lugares de emancipación o posibilitar terrenos fértiles para la emancipación de las personas y de las cuerpas, y que no sea algo normalizante, digamos, como... claro. Bueno, veo que ahí se sumó la Gaby también, así que Se sumó la Gaby, nos mandó uno a la... Sí. abrazote. Tanto que aprendimos con Gaby y tanto nos falta en contacto así físico en el centro también, ¿no? Sí, re. Claro, bueno, quería Que partir diciendo en relación a esto que, bueno, no sé quién fue que preguntó ahí, pero es algo que justamente estuvimos hablando hace un ratito y
que de hecho me parece que el título que elegimos es como un título que no describe tan bien lo que nos interesa del tema, porque, claro, en algún sentido se podría pensar que no politizamos la terapia, sino que estamos simplemente reconociendo que es una actividad política. Sería como decir, a politizar las emociones son políticas, no hace falta politizarlas. De lo que se trata es de reconocer, ¿no? Porque si no es como si hubiera una opción de que no fuera una actividad política. Total. Total, y si algo nos han enseñado los feminismos, los transfeminismos y los activismos sociales en general, es que hay una experiencia del cuerpo y hay dispositivos sociales que son políticos, como la consigna de lo personal es político. Y acá como me interesaría preguntarte qué es lo que vos entiendes por político, porque muchas veces siento que es como una noción demasiado generalizadora para hablar de distintos temas. Claro. Bueno, justamente de esta línea, como que quería leer una cita de Michael White, que me parece que explica muy bien. O sea, no es que siempre haya que leer a Michael, pero para mí Michael es una así como inspiración muy grande, entre otras cosas, porque es alguien que creo que pudo sintetizar y explicar y dejarnos un legado súper accesible de muchas ideas que vienen de los lugares que vos dijiste, del activismo, de los feminismos, de distintos lugares, ¿no? Entonces, como justamente en relación a esto, en un libro que se llama Práctica Narrativa, la conversación continua, que es un libro con así como entrevistas y textos muy bonitos, dice algo que me parece interesante en relación a esto. Incluso a veces me han pedido participar en espacios donde se debatía para saber si nos incumbía o no politizar la terapia. Yo tengo una respuesta estándar para este tipo de preguntas. Si me baso en estos términos, el debate es irrelevante y supone cierta arrogancia. No se trata nunca de llegar a la decisión de politizar o no nuestros consultorios o de sacar o no el tema de la política en la terapia, sino de preguntarnos si estamos o no dispuestos a reconocer la existencia de lo político en nuestras prácticas y a reconocer qué tan propensos estamos a ser cómplices de la reproducción de este sustrato político. ¿Cómo podría el contexto terapéutico estar exento de la política de género, raza y clase? ¿Cómo puede la terapia estar exenta de lo político, de la política asociada a una jerarquización del conocimiento y de la política de marginalización en esta cultura? Entonces, como en relación a esto, bueno, sería interesante hacerte a vos la misma pregunta, pero claro, creo que es importante pensar a qué nos referimos cuando hablamos de lo político de la terapia, porque circula últimamente bastante información que habla de reconocer que la psicología es política, etcétera, y a veces quedarnos ahí como si fuera algo general es como que no alcanza. Claro, como si mencionar simplemente, tipo, la psicología es política, listo, hice mi laburo, tipo, sigo atendiendo de la misma manera, y para mí, para nada así. Claro. Bueno, justamente, entonces, no, decime. No, eso te iba a decir que muchas veces, como en mi experiencia yendo a psicólogos, termina siendo normativizante, y hay un malestar que yo no puedo llegar a expresar si no es después, a veces sí se los puedo expresar, que es difícil decírselos, porque también hay una relación de poder ahí, por la construcción de el psicólogo como personaje del saber, como quien tiene un saber mayor que el que vos tendrías. Claro. Perdón por interrumpirte. No, a veces con la línea se hace difícil saber si estamos hablando al mismo tiempo, pero claro, bueno, justo si pienso en qué significa para mí reconocer lo político, pienso en algunas cosas que vos ya dijiste, de hecho, en relación a las relaciones de poder, en relación a la jerarquización del conocimiento y a los efectos, es como otro tema importante que agregaría. Entonces pensaría que lo político tiene que ver con reconocer que nuestras acciones se hacen en medios relacionales,
en relación a otras personas, pero en un tipo de relación que no es una relación entre iguales o no es horizontal, sino es una relación que involucra distintos aspectos de lo que significa el poder y de lo que significa el privilegio también. Entre otras cosas, como justamente la jerarquización del conocimiento, qué conocimientos valen más en esta cultura que otros. Entonces, lo político para mí significa, de alguna manera, como el reconocimiento de que lo que hacemos tiene efectos reales en la vida de las personas. Y no lo hacemos desde un lugar en el que estamos en la misma posición, sino que estamos en una posición culturalmente reconocida, que históricamente tuvo mucho más espacio y legitimidad para hablar de la vida de la gente de formas expertas, para denominarlas, para patologizarlas, para emitir informes sobre sus vidas, para marginarlas de accesos al poder, para que nuestra opinión tenga mucho peso en el sistema judicial, etcétera, etcétera. Entonces, como así, muy básicamente lo político para mí sería esto. No sé cómo lo ves, o en qué estás pensando. Sí, total, como coincido con todo lo que dices. Y eso, lo político es considerar que las personas vienen con un bagaje de vida y la terapia no va a ser como este elemento salvífico al que muchas veces se le pone, o este lugar salvífico, sino que tienen muchas otras relaciones, y también que vivimos en un sistema de estructuras desigualdades de poder, de estructuras desiguales de poder con desigualdades, y que no es lo mismo como desconsiderar aspectos de la identidad y del trayecto de vida de esa persona, de esa corporalidad en nuestro espacio, a considerarlas y a trabajar desde ese lugar. Y creo que lo político, por ejemplo, el tener en consideración la noción de que la terapia es un espacio político, a mí me ha posibilitado el invitar a que las personas relacionen lo que muchas veces sienten como malestares o como problemáticas como parte de una estructura que las ha subjetivizado de esta forma. Porque digo, no es casual que muchas mujeres con las cuales yo converso estén luchando contra el silencio o contra la culpa, y estén trabajando activamente para hacer escuchar su voz, ¿no? Como son espacios a los cuales a las personas que habitamos distintos márgenes de alguna forma identitarios, nos es difícil llegar, porque justamente no hay representación, o porque toda la subjetivación de toda tu vida hizo que posiciones en este espacio. Entonces creo que la terapia puede ser un espacio muy fértil para poder invitar a las personas a que politicen sus identidades. Y entiendo politizar sus identidades en el sentido de relacionarlas con esta estructura que digo. Y que eso, que no es casual. Digo, como leyendo un texto de una agrupación, que ahora no se me viene el nombre, me iré acordando, que se llama Todes estamos muy ansiosos, ¿no? Y que hace un análisis de los afectos reactivos del capitalismo tardío, como de los 60 para acá. Dice el afecto reactivo, como estos afectos principales que causan malestar en la sociedad, es europeo, ¿no? Como está hablando desde Europa. Habría que hacer una lectura local, pero me sirvió para pensar que hay afectos que son sociales y de época, y postula la ansiedad como el afecto reactivo actual. Y digo, sí, estamos muy ansiosos, como... Y muchas veces la cultura de la psicología, que es una cultura que internaliza los problemas, me hace pensar a mí que la ansiedad es tipo mi problema, y de repente voy y me diagnostican como una persona ansiosa y me pueden medicalizar. Como no estoy en contra de la medicalización, no digo, como depende de los casos, ya podremos hablar de eso, pero como siento que es distinto poderlo pensar desde un lugar más estructural, en el cual el capitalismo global y cognitivo nos lleva a habitar ciertas estructuras de sentimiento también. Claro. Y sabes, te quería preguntar un poco, bueno, pensé en cómo nos conocimos.
en el grupo de estudio en la facultad, bueno, en la toma en la facultad, que tiene mucho que ver para mí con esto justamente, porque es como un buen momento para comenzar, fue un buen momento para empezar este grupo, ¿no? Un momento de reivindicar cierta democratización del saber también. Y te quería preguntar como que me acuerdo que cuando nos conocimos, ya eras muy notorio que vos venías con muchas exploraciones en estos caminos, ¿no? Del reconocimiento de lo político, de la producción local, etcétera. Supongo de que otras cosas que no conozco también. Como que sería interesante preguntarte un poco qué viste en la narrativa, que te hizo sentido, o cómo calzó con otras exploraciones que habías tenido. Uf, qué pregunta. Bueno, me hiciste acordar primero a la toma, como que, que fue, pienso en mi recorrido aprendiendo de las prácticas narrativas en espacios no institucionales, como aprendiendo de vos, aprendiendo de Ítalo, de Caro, y que mi recorrido de cómo aprender a tomar posición dentro de la terapia y a manejar una ética dentro de la terapia ha sido muchas veces así colectiva y con una transmisión que ha sido como linda, interesante, no institucional también, que creo que eso tiene una potencia autogestiva que es súper importante. Y creo que lo que me hizo sentido de las prácticas narrativas era que sistematizaba de alguna forma cosas que yo ya venía pensando en relación así, como las personas traen saberes, ¿no? ¿Cómo hago para poner en práctica, para que estos saberes se pongan en primer plano, ¿no? ¿Cómo hago para enriquecer la noción de autonomía de las personas o enriquecer la noción de agencia personal y colectiva para que las personas puedan ampliar estos lugares que quieren habitar? Que eran preguntas que yo me estaba haciendo en relación a mí misma y en relación a mi identidad también. Entonces, como que siento que abrió ahí como un doble vórtice en el cual pude encontrar palabras, pude encontrar teoría ya armada, práctica ya armada y un aprendizaje para eso, como... Claro. Wow. Algo así pensaría. O me acuerdo de conversaciones nuestras también como cuando recién te estabas acercando. Claro, quería comentar como en relación a esto, bueno, usaba un concepto terapia, y a mí las comillas me resultan súper importantes en esto. Visibilizar las comillas históricas, o sea que terapia de por sí como concepto es concepto metafórico, porque viene de otro campo, ¿no? Como que es la medicina. Entonces hablamos de terapia, de hecho históricamente fue metáfora, en algún momento se olvidó de que fue metáfora, al igual que muchos otros conceptos en este mundo, en esta cultura. Justamente es como importante diferenciarlo como disciplina psicológica y como cultura también, porque es disciplina y cultura, es una forma de entender que se basa en la internalización de la experiencia, ¿no? Entonces, como es interesante, porque varias veces hablamos de esto también, de que la distinción entre terapia narrativa y práctica narrativa es importante, o por lo menos a mí me resulta importante, ¿no? Y estaría entendiendo que cuando hablamos de terapia, estamos hablando de un espacio que históricamente ha tenido mucha importancia en esta cultura y mucho peso en esta cultura occidental y occidentalizada. Y entonces estamos hablando de ocupar este espacio históricamente de tanta influencia de una manera distinta, de una manera que ponga al centro los saberes de las personas, justamente, y los territorios subalternos de sus vidas. Y eso es como, para mí, un concepto muy bonito que en prácticas narrativas se llama la influencia descentrada, ¿no? Porque lo que queremos es influir, es tener influencia, pero queremos descentrar nuestros saberes y nuestra experiencia y poner al centro los saberes y habilidades y la experiencia en el mundo de las personas, reconociendo también que esta experiencia es muy distinta que la nuestra,
y que se tejen coordenadas de poder y privilegio en interseccionalidades del mundo que son muy distintas que las nuestras, ¿no? O sea, ahí la influencia descentrada para mí es una buena manera de pensar qué es lo que hacemos. Lo que hacemos para mí no tiene mucho que ver con terapia, es un mal nombre para mí, para lo que hacemos. A veces es importante usarlo porque permiten ejercer más influencia justamente. Pero la pregunta para mí es cómo ocupamos este lugar de poder. Porque el poder no es malo de por sí, es como, depende de cómo lo usemos también. Y depende qué también crítica podemos establecer con nuestra práctica, ¿no? Total, total. Ahora quisiera leer como algunos comentarios o preguntas. Alguien puso: de pronto pienso que el concepto de ansiedad, si bien da un nombre a algo, nos perjudica porque llegamos a creer que todo es ansiedad. Se vuelve extremadamente dominante, no da cabida a otros sentires. Jazz, super jazz. Bueno, menos mal que me recordaste los comentarios porque los vi y me metí en otra cosa. Sí, digo, estoy de acuerdo con eso. Muchas veces también las palabras se quedan cortas para las experiencias que estamos teniendo. Y es un trabajo colectivo también, entre grupos de afinidades, el poder ir nombrando lo que nos pasa y de una forma en la que nos haga sentido, ¿no? Y cómo nos pasa eso. Que es justamente habitar otra vez terrenos de autonomía en relación al conocimiento, en relación a lo que queremos hacer. Y lo que tú decías de la terapia, como, sí, ponerla entre comillas, y digo, es un espacio social que existe, ¿no? Y que tiene ese nombre ahora, y habitamos ese nombre como para hacer otra cosa. Y no sé, para mí las prácticas narrativas son una parte de la terapia, ¿no? O de la terapia que yo ejerzo, o lo que tengo en la mente cuando estoy conversando con otra persona que me consulta para aumentar su agencia personal y colectiva. Que me permite también, por ejemplo, mezclarla con el arte. Yo cada vez estoy más interesada en procesos artísticos y ahora estoy trabajando mucho desde ese lugar. Y siento que se puede vincular un montón a cómo tú quieres narrar tu experiencia de vida y qué lenguaje quieres usar para eso. Entonces, como, no sé, hay personas que han hecho un freestyle, hay personas que han hecho una danza, que graban un cortometraje en relación a valores, en relación a historias de vida que son importantes narrar para esas personas. Y siento que es eso también, como que las prácticas narrativas pueden ser un disparador para que cada persona pueda hacer con ellas lo que crea conveniente dentro de su campo de saber, que no es algo exclusivo de la psicología. Ahora coincide que ambos trabajamos no desde la perspectiva de la psicología, pero sí como venimos de ese palo, del palo terapéutico, si se quiere. Te quería preguntar en relación a esto, dijiste algo interesante, como dijiste terapia narrativa y arte. Es como interesante porque yo entendería que un poco, no sé si fuera algo que yo estaría haciendo, no sé si lo nombraría terapia narrativa y arte, sino que para mí es parte de algo más grande, que tiene que ver, pero que es súper coherente con la narrativa. O sea, entendiendo lo que dijiste de las formas de narrar la experiencia, pensando en que, claro, la narrativa está interesada en esto, ¿no? En cómo las personas narran su propia experiencia y en cómo podría narrarla de formas que habiliten más posibilidades de actuar en direcciones preferidas en el mundo, eso que llamamos agencia. Entonces, como claro, ahí el arte, creo que desde los principios de la narrativa, de la práctica de Michael White y de David Epstein, tuvo un lugar súper importante. También pensando en esta idea que toman de la antropología, de la descripción densa de la cultura, la descripción que no incluya solamente el lugar del observador, sino que incluya
múltiples lugares desde los cuales se narran, ¿no? Por eso es una descripción densa. Incluya principalmente, que ponga al centro, las formas de las comunidades de narrar sus propias tradiciones, sus propios ritos, etc. Entonces el arte ahí, por supuesto, que es como importante, ¿no? Porque es parte de nuestra forma de narrar el mundo y nuestra experiencia. Entonces pensaría que son como súper coherentes en el fondo. Sí, o que se relacionan. Yo tengo tengo problemas con la palabra coherencia, entonces no le diría coherente, pero sí que tienen una relación y que habilitan líneas de fuga que hacen que la gente se pueda parar en territorios preferidos en los que antes no se podía parar. Claro. Y para mí como terapeuta, ver eso en la terapia es algo bellísimo, es algo enriquecedor, como... Sí, ¿no? Es como que potencia mucho verlo. Re. Claro, es como... Bueno, vos estás a cargo de los comentarios, si yo me olvido, porque... Dale. Una persona dice, cada vez que intento colectivizar mis incomodidades, siento que la psicóloga me lleva de vuelta a lo individual. ¿Esto es importante por algo desde la psicología? Te la dejo a vos. Bueno, no sé si entiendo muy bien la pregunta, en todo caso, pero interesante porque es un buen resumen para mí de algunos de los efectos. Es como cuando hablamos de efectos, se trata de esto, ¿no? Es como estos marcos de inteligibilidad que se llama la psicología, ¿qué efectos tiene? Uno de los efectos es la individualización de la experiencia y por ende de la experiencia problemática también. Y eso es lo que llamamos internalización también, como atribuir las acciones de las personas a algo interno, algún rasgo o personalidad o estructura interna. Entonces, el problema no es solo la patologización para mí. La patologización es parte de algo más grande que es la cultura de la internalización. Cuando la psicología es tan central en este mundo de la internalización, con todas sus metáforas tomadas de la medicina, como terapia, como síntoma, como consultorio, como trastornos, etcétera, etcétera. Como sanación. Como sanación, claro, son metáforas que apuntan a poner el foco en lo interior y por lo tanto en la persona. Y esto entonces es como toda la cultura, para mí, que tiene que ver con ver a las personas como los problemas. Y ahí me parece que uno de los giros más importantes que sucedieron en la narrativa bueno, que se pudieron declarar de una forma tan clara en la narrativa, es que la persona no es el problema. Las personas son las personas y los problemas son los problemas. Y pienso que cuando pensamos en lo político, esta noción de que las personas no son el problema es una noción súper importante, porque hace más visible los contextos en que las personas viven y los relatos con los cuales se relacionan con su experiencia. Entonces, de repente, cuando hablamos de fenómenos como lo que en la cultura profesional se llama anorexia, no podemos atribuirlo a algo abstracto de la culpa con la mamá o no sé cuánta mierda misógina, perdón, sino pensar en qué relatos, qué representaciones del cuerpo, qué discursos dominantes de esta cultura influyen en la construcción de las nociones de las personas de su propio cuerpo o de cómo deberían actuar. Por eso decimos que los relatos moldean nuestras vidas, ¿no? Porque nos relacionamos con nuestra experiencia mediante los significados que de alguna manera posibilitan ciertas acciones e invisibilizan otras. Entonces, para mí hay una idea súper importante de lo político, que las personas no son el problema, las personas están en relación a un problema
y nosotros no podemos saber de antemano tampoco cuál es esta relación, cuáles son sus particularidades y complejidades. Más que todo nos puede interesar cómo las personas responden al problema, pero de eso podemos hablar en un ratito. Te vi pensativa. De una. Estaba leyendo, te estaba escuchando y estaba leyendo también un comentario de Aini que dice: ¿ven posible esta politización de la terapia desde espacios hegemónicos? Lo pregunto porque trabajo en un espacio de salud pública y todo el tiempo siento tan difícil trabajar desde la institucionalidad. Uf, complejo. Yo creo que, a ver, no tengo la respuesta a eso, no lo sé. Y lo que se me ocurre como para bordear eso es que en los espacios institucionalizados hay un montón de saberes y prácticas que ya están súper marcadas como rituales del espacio. Tenemos ganas de proponer algo nuevo, hay que remarla un montón y tener conversaciones con las personas del espacio y empezar a generar prácticas nuevas. ¿Qué es lo que hizo Pichón Riviera acá en su tiempo? ¿Qué es lo que hace Susana Kesselman acá en relación a corporalidad y autonomía? Que son muchas de las experiencias que de hecho dieron lugar a la ley de salud mental actual, que creo que es una gran aliada de las terapias narrativas o del trabajo que privilegia lo comunitario por sobre la noción individual. Creo que esta experiencia de ampliación de derechos que propone la ley de salud mental, en la cual se derriba completamente el manicomio, hace que se derribe también todo el paradigma de la internalización de los problemas de las personas en las personas. Pasa que no hay mucha información sobre esta ley y no está siendo implementada. Se supone que para el año pasado, si no me equivoco, sí, 2019, tenían que terminarse todos los manicomios. El Borda debería estar cerrado, pero no ha habido voluntad política directamente para que eso suceda. Que creo que es un trabajo también para quienes trabajamos en salud y somos trabajadores de la salud, el militar, activar, mover toda la posición que propone la ley de salud mental, desmanicomial, con perspectiva de derechos sobre las personas. Sí. Estaba pensando un poco en la pregunta de Aini y como que tengo muchas cosas ahí dando vuelta. Una es que creo que no es posible que no sea una actividad política. O sea, la pregunta entonces, si vemos posible la politización de la terapia desde espacios hegemónicos, es que de por sí es una actividad política. La pregunta es, como dijimos al principio, si estamos dispuestos a reconocerlo y cuál es el costo de no reconocerlo y de qué maneras podemos reconocerlo. Podríamos hablar de eso en un rato, quizás más profundamente, pero entonces esto por un lado es como, ¿qué pasaría si empezamos a ver que es imposible que no sea una actividad política? También pensando en que es una actividad que, sea desde el lugar que sea, reproduce cierta cultura dominante. Y muchas veces las instituciones son las principales productoras de los discursos dominantes. Ahora, en relación a la dificultad, quizás, lo que puedo pensar es que, bueno, hablamos de que donde hay poder hay resistencia, y eso tiene que ver con la idea de que ningún relato abarca la totalidad de la experiencia, y por lo tanto ningún poder es completamente exitoso, que siempre hay lo que vos llamaste líneas de fuga, siempre hay grietas, siempre hay posibilidades, aunque sea desde acciones supuestamente mínimas, posibilidades de subvertir las operaciones del poder. Y la narrativa en el fondo es esto, es tomar cierto ejercicio de poder y subvertirlo, y poner los saberes locales de las personas en el centro. Esto es parte de esta subversión, ¿no? Entonces,
en cualquier institución hay posibilidades de hacer esto. Yo no sé en particular de qué institución se está pensando y depende de la experiencia en cada lugar, supongo, pero muchas veces podemos hacer cosas que privilegian más la experiencia de las personas y las formas de las personas de referirse a su experiencia en el mundo. Una de estas maneras son los contradocumentos en la práctica narrativa, ¿no? No sé, Pablo, si vos después querés hablar de esto, pero brevemente decir como la posibilidad de que en la emisión de documentos la voz principal sean las personas y los saberes y eventos y relatos a los que le demos prioridad en estos documentos sean las de las personas. Entonces, por dar un ejemplo, ahora desde Entrepuente estamos trabajando con una familia que hablar de maltrato sería difícil, pero que sería mínimo, de muy poco, digo, pero ha habido realmente maltrato de parte de muchas instituciones. Y en una conversación con la mamá de esta familia pudimos hacer un contradocumento que testimoniaba algunos saberes de ella acerca de cómo cuidar a sus hijos. Y abarcaba en un documento distintas cosas que nos contaba acerca de cómo les cocina rico, cómo cuida de ellos, cómo está súper atenta si les pasa algo, cómo les duele si les quitan sus hijos, pensando en el dolor como la capacidad de acción de las personas también. Entonces, esta es una forma de subvertir el poder, como pensar que siempre podemos emitir documentos que pongan al centro los saberes de las personas, por ejemplo. No sé qué estás pensando, Pablo. Sé que has empezado también a hacer contradocumentos últimamente, ¿no? No sé si últimamente, pero ya no me acuerdo Sí. qué es último. ¿Qué es último? ¿Qué mes estamos? ¿Puedes creer que ya es agosto? No puedo creer. La pandemia me pasó por encima. Y respecto a los contradocumentos, sí, me hiciste pensar, antes de empezar a hablar de mi experiencia con los contradocumentos, que una de las cosas que más me acercó también en las prácticas narrativas fue esta forma de pararse desde las resistencias de las personas, las resistencias que todas las personas tenemos y hacemos, así sea en los momentos más traumáticos y más fuertes y con experiencias de poder completamente, siempre hay siempre hay un espacio de resistencia, el cual las personas resisten. Y algo que aprendí y que hago es amplificar ese espacio y conectarlo con otros lugares de esa resistencia, ¿no? Y no quedarme en el poder como la gran problemática, que no es, que no quiere decir que no vayamos a hablar sobre el evento sucedido, o que no quiere decir tipo concéntrate en lo positivo, no tiene que ver con ideas de lo positivo, sino en ideas de la resistencia, que la resistencia a veces es bronca, la resistencia a veces es romper todo, y es bueno, voy a explorar qué es esa bronca, qué es ese romper todo, qué es esa mirada, miré a otro lado cuando me pasó eso, bueno, ¿por qué? Eso guarda algo que es súper importante para vos, en relación a no ceder frente a ese poder, ¿viste? Y algo que hizo fue que considere esos gestos, esos movimientos mínimos de las personas que significar. Y cuando se puede tejer una red de resistencia, bueno, ¿cómo lo contradocumentamos a esto? ¿No? Y con contradocumentos nos referimos acá a, a ciertos archivos que podemos generar con las personas y les llamamos contra porque los documentos desde el lugar terapéutico usualmente lo que hacen es no sé, patologizar o hablar, no solo patologizar, sino hablar desde un lugar experto, desde una posición única y desde el saber. Como yo, como psicólogo, te digo que tal cosa y te lo anoto en un documento. Entonces un contradocumento es hablar con la persona, amplificar estos espacios de resistencia y de repente decir, bueno, che, te copas si, no sé, te hago un diploma. Hay gente a la que le recopan los diplomas. Hay un pibe que hizo un freestyle porque le encanta el freestyle en relación a cómo él se enfrenta con el enojo. Y lo rearmamos ese freestyle y le recopa y también es un contradocumento.
como el arte puede ser un contradocumento, porque la obra artística es de alguna forma lo que se muestra, de alguna forma es un archivo, ¿no? Y el proceso en el que se construyó ese archivo eh, muchas veces sucede en la terapia. Yo lo habilito para que suceda en la terapia, junto a la otra persona, ¿no? Como digo, me paro en esta posición en la que se privilegio esa construcción de resistencia sobre otras cosas. Y termina siendo algo súper potente. Y como esta idea chiquita también de los contradocumentos puede ser muy, muy potente. Y se puede parar desde un lugar político es la palabra, pero desde un lugar que amplifique esos espacios vitales. Claro, yo no conozco una práctica más subversiva que una práctica que esté muy interesada, muy curiosa hacia cómo las personas responden a lo que están viviendo. Es como es de las cosas que más me llamaron la atención, me parece, de estas conversaciones, que son conversaciones que visibilizan las maneras de las personas de actuar en sus propias vidas. Y sabiendo que actúan con cierta intención, cuidando algo importante, que tiene una historia relacional, que surgió en sus vínculos, que surgió en sus comunidades, que estas personas han cuidado otro momento en su vida. Entonces visibilizarlo y como dijiste vos, tejerlo a través de la unión de eventos y significados alrededor, con el tiempo alrededor de un trama, ¿no? Es como eso hace que las personas tengan un piso a veces mucho más sólido desde el cual actuar. Y eso no es solucionar los problemas de las personas, es justamente contribuir a su agencia personal, ¿no? Claro. Sabes que, bueno, dijiste los contraargumentos, estaba pensando en que hay algunos contraargumentos que imitan más de alguna forma o subvierten más algunos documentos más como oficiales de esta cultura, como diplomas, certificados, informes, etcétera. Pero en el fondo estamos hablando de cualquier documentación, también con canciones, también con danza que dijiste, también con, ¿no? También con pancartas, también de tantas maneras. En el diplomado pudimos ver algunas como cosas súper interesantes que van relacionadas. Y claro, esta es solo una de las posibilidades. Yo creo que hay tantas formas de subvertir estas formas de ejercer terapia. Y otra es simplemente el reconocimiento de que no estamos en un lugar neutral. Cuando creemos que estamos siendo neutrales, estamos siendo cómplices del poder, estamos siendo cómplices de las voces más dominantes de nuestra cultura. Entonces con la catarsis freudiana no alcanza, porque la catarsis puede ser la reproducción de un montón de significados dominantes, abusivos, peligrosos en esta cultura. Eso es como algo central, me parece. Entonces, como que ya con saber estas dos cosas, que los relatos no son neutrales, sino que moldean la vida y que las personas siempre responden, siempre actúan en sus propias vidas, también en relación a los problemas, con estas dos cosas ya hay algo que creo que subvierte muchas de las maneras en las que nos entrenaron a pensar y a trabajar. Bueno, creo que se sumó psicoanalistas rancios y no lo podía ignorar. Te amamos, rancios. Claro, y no podía dejar de mencionarlo porque es como hay tantas cosas urgentes que Psicoanalistas Rancio está haciendo, como la visibilización justamente de estos discursos dominantes en la terapia, ¿no? Sí, total. Aguante Psicoanalistas Rancios y sus memes, me dan vida. Olis nos pone. Sí, me dan vida, es como que pusiste en memes toda la sensación que tenía en contra de ese psicoanálisis horrible que se enseña en la facultad y que todo el tiempo encima como me patologiza y que toda la facultad lo experimenté así y de repente ahora recién terminando la carrera lo estoy pudiendo hacer y bueno, no sé, el horror.
Aguante los memes, tremendo contradocumento los memes. Sí, ¿no? Claro. Y lo último que quería decir, justamente en relación a esto, es que Psicoanalista Rancio tuvo un post que me gustó mucho, porque yo entendí, ahora podría decirnos si entendí mal, que estaba denunciando el derecho que algunas personas se atribuyen para hablar de las vidas de otras personas, ¿no? En este caso, puntualmente, analistas, aunque no tiene que ver solo con el psicoanálisis, tiene que ver con el psicoanálisis como parte de una cultura, ¿no? De hablar de la disidencia, ¿no? Y había ahí una frase que me llamó mucho la atención, que fue: nada sobre nosotros sin nosotros. Y esto para mí es como una forma tan bonita de pensar lo que estamos proponiendo. Y yo en todo caso lo ampliaría. Pensaría que no tiene que ver solo con la disidencia, tiene que ver con cualquier colectividad, ¿no? Con que las personas tengan derecho de hablar en términos propios sobre sus vidas. Eso es lo que nos interesa, es lo que queremos privilegiar, ¿no? Sí, 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 aprovecho el espacio para decir, basta de paneles de psicología hablando de lo trans sin personas trans. Me tienen hasta la concha, dejen de hacerlo, basta. Y sí, nada de nosotros sin nosotros. Y también acá me abres una línea de fuga de pensamiento en relación a, a que la terapia es una práctica y que no depende solo de la psicología, sino se puede nutrir, yo diría, me atrevo a decir, se debe nutrir de otro montón de espacios sociales y sobre todo del conocimiento que generan los movimientos sociales. Porque usualmente veo como explicaciones desde la psicología que dicen, explicándolo tal cosa, ¿no? O como, ¿cómo entenderlo? Ni sé qué. Psicoanalista Rancios hizo recién un posteo de un curso de psicoanálisis que decía, lo diverso nos mira. ¿Qué es eso de lo diverso nos mira? Como, por qué siempre estás hablando en relación a alguien más? O sea, en relación a explicar eso que está haciendo ese movimiento social y no aprendes de ese movimiento social. Como cuánto espacio de poder podés tener para hacer eso y salir impune y que gente se inscriba a tu conversatorio así. ¿Qué te pasa? Como realmente cuestionate tus privilegios. Wow, qué grave, hay tanto que decir, ¿no? Como hay tanto que decir en esta cultura que se atribuye cualquier cosa como desde el lugar del poder. Basta de eso, yo estoy harta. Sí. Estaba pensando en que, bueno, es como parte de lo mismo todo, que siento que es parte de algo más grande, que es como el no reconocimiento de que estamos en una posición de poder, ¿no? Y eso tiene que ver con mucha terminología también. Estoy pensando en algo que dice la Vicky Reynolds, que es activista, de hecho trae el activismo social a la terapia y trae muchas comprensiones súper interesantes de ahí. Y una que me acuerdo que es como entender que siempre estamos en una interacción donde ocupamos lugares de más poder y más influencia que las personas. Entonces, eso significa también saber que todo lo que las personas hacen en esta interacción tiene que ver con este poder o con esta relación de poder. Estoy diciéndolo a propósito de, por ejemplo, pensar que que alguien que te hace un acting out lo hace como testimonio de algo interno. Acting out es justamente de estos conceptos que nos invitan a relacionar las acciones de las personas con algo interno. Entonces esto nos desvincula del ejercicio de poder que estamos reproduciendo puntualmente con esta persona. Cuando acá la propuesta es interesarnos mucho en qué efectos reales tiene, bueno, en mi caso, por ejemplo, el estar haciéndolo desde un cuerpo de hombre, que históricamente es parte de una opresión muy feroz en este mundo, ¿no? Entonces, como saber que yo... Hombre, sí,
hombre cis, que yo gracias Pablo, que yo no estoy ahí desde un lugar abstracto o neutral, ¿no? Entonces que lo que suceda en este espacio puede tener que ver en gran medida con cómo yo ocupo este lugar de privilegio y poder. Hay un comentario, dice, eh, me parece interesante difundir el espacio de la Mocha Celis para poder ir conociendo virtualmente por ahora y en persona en otro momento. Sí, totalmente, totalmente. La Mocha Celis hace un trabajo gigante por la comunidad trans. Es un bachillerato popular trans que les invito recontra a conocerlo y después a vincularse y a contribuir. Como todo lo que hacen es súper bello. Yo no llego a seguir todos los comentarios, la verdad, pero... Tranquilo, si querés yo me encargo y lo voy mechando ahí para que haya tipo un ida y vuelta. Excelente, excelente. Ya nos quedan unos minutos, estaba pensando en que podríamos seguir esta conversación, de hecho. ¿Cuánto nos queda? Unos 5 minutos, creo. Unos 5. Bueno, de una. Cuando se Claro. corte la seguimos un ratito más y después Claro. damos un Y cierre. sí, ahí veo que Reautoría dijo, no es una herramienta comprensiva solamente, es una tecnología de producción de saber basada en preceptos misóginos, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba pensando que, bueno, una de las cosas que yo aprendí de Ítalo es como también justamente es entender que lo que hacemos tiene que ver con generar movimientos sociales, Ítalo lo llama movimientos sociales eh, con M minúscula, porque no estamos necesariamente hablando de movimientos, de los movimientos sociales macro, también de los movimientos sociales micros, de justamente las acciones de las personas en sus propias vidas, que muchas veces son acciones, o las acciones que nos pueden interesar son acciones de alzar la voz, son acciones de protesta, son acciones de resistencia, que a veces es como muy primaria todavía, más que todo en contextos muy hostiles. Como que creo que ahí gran parte de lo que hacemos tiene que ver también con reconocer y visibilizar los contextos en que las personas han operado, porque no es lo mismo eh, sobrevivir un abuso y que el entorno te crea, por ejemplo, y que visibilice claramente el abuso y quién es responsable del abuso, a que el entorno silencie, a que el entorno dude, a que el entorno cuestione, a que el entorno culpe, ¿no? Eso lo vemos claramente en nuestro trabajo también. Entonces, es importante pensar cómo conectar a las personas también con sus comunidades de resistencias, que a veces pueden ser personas de otros lugares, personas que estas personas ni conocen, a través de cartas, a través de audios, a través de reuniones presenciales, ahora no, pero algún día. Y es como justamente reconocer que la experiencia es colectiva y que los relatos son colectivos. Entonces que también queremos conectar a las personas con la generación de significados y de relatos subyugados. Y esta es una acción colectiva, no es una acción individual. Sí, 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 sí. Sí a todo eso. Y como bajo mi experiencia, por ejemplo, a mí me hizo una gran diferencia cuando me empecé a conectar con la comunidad no binaria y cuando empecé a ir a la asamblea no binaria, cuando empecé a ir a la asamblea trans travesti no binaria, a conectarme con personas de esos espacios porque compartíamos significados, experiencias de vida parecidas y espacios, lo que vos decías, comunidades de resistencia, eh, que, que posibilitó que me pueda parar desde otro lugar existencial de significados, como toda otra cosa. Y también hay un armado de redes materiales que funciona ahí, como para personas a las que nos cuesta más conseguir laburo directamente, ¿no? En ese sentido. Y me haces de acuerdo en mi trabajo, por ejemplo, el trabajo con varones que muchas veces ejercen violencia, como la importancia de eso,
los invito mucho a conectarse eso, con espacios de varones antipatriarcales de acá, por ejemplo, o desde sus localidades, donde puedan charlar y donde puedan desarmar esas lógicas que hacen que se sostengan esas violencias, porque muchas veces los espacios en los cuales las personas se desarrollan, como vos dijiste, no culpabilizan, disminuyen, minimizan las acciones de resistencia. Y si eso se minimiza, no hay espacio para que crezcan. Mm. Entonces creo que politizar la terapia es también considerar eso e invitar a las personas para que se vinculen a espacios, que es, que creo que es una idea muy, muy distinta a decir simplemente como bueno y esa culpa como qué te dice de vos, de tu relación con tu madre, o de ni. Que, que, que digo, puede tener mucho que ver, sí, pero yo no lo pongo en primer lugar, ni en primer plano. Sí, yo iba a decir, o solo pensarlo, porque también lo que pensamos y las ideas que tenemos acerca por ejemplo, esta idea de causa y efecto, no es neutral. Entonces no se trata solamente de si esta es la pregunta, sino que también cuáles son las ideas a la base que tenemos cuando nos relacionamos con las personas. Te quería preguntar también por tu trabajo en la mateada, suponiendo que también ahí está teniendo alguna importancia algo de la narrativa. Sí, completamente. Eh, bueno, para la gente que nos está escuchando, yo trabajo en un espacio que se llama Mateada LGBT, que es un espacio comunitario para adolescencias y juventudes LGBT, que de hecho antes de charlar contigo estuvimos charlando, ahora lo estamos haciendo virtualmente. Eh, y, y sí, yo creo que la existencia misma de ese espacio ya es un lugar donde les adolescentes LGBT se pueden conectar con una noción distinta a la de sus familias, porque muchas veces están viviendo con familias paquis traducción heteronormativas, que, que, mm, que disminuyen sus identidades directamente. Y es muy, muy difícil convivir en un lugar así, convivir con entornos de esa forma. Y promuevo como la expansión de estos espacios y la exigencia estatal y no estatal de la creación de muchos más de estos espacios para cuidar a las adolescencias del LGBT y a las infancias del LGBT, que por suerte Sí. están habiendo y están creciendo y son parte de una lucha social. Si quieres después me volvés a mandar el flyer y volvemos a publicar esto, porque me contaste también de la importancia que esto tiene para muchos, ¿no? De espacio. Sí, total. Y estaba pensando en, bueno, claro, como este es un espacio de entrada quizás como reconocido como un espacio colectivo o grupal, pero de hecho se trata justamente también de subvertir los espacios, los box, ¿no? Los espacios este dispositivo que se llama terapia, históricamente más tiene que ver con la confesión que con la vinculación de la vida de las personas en torno a sueños, en torno a compromisos, en torno a rabias, en torno a protestas compartidas, ¿no? Entonces, también es algo que hacemos cuando trabajamos en el formato clásico, por decirlo de alguna forma, de uno por uno, una por una, une por une, donde podemos hacer eso que llamamos ceremonias, ¿no? Que es invitar a personas, que las personas inviten a otras personas, que puedan ser testigas de aquello preferido que está sucediendo en sus vidas o compartir de sus saberes locales. Eso para mí tiene mucho que ver con la idea de que nunca trabajamos con individuos, trabajamos con colectivos. Y también cuando trabajamos con individuos, trabajamos con representantes de un colectivo que está viviendo cierta opresión real en carne propia en este mundo, dependiendo de las interseccionalidades. Nos quedan 10 segundos, Pablo. Me está avisando. Bueno, en estos 10 segundos Nos quiero